Capítulo 710. Despertar de la bestia feroz antigua. Durante este único proceso de esclavización, Xiao Xuan colocó al Gonfos junto al pterosaurio y comparó a las dos criaturas. No utilizó tanta energía para esclavizar al Gonfos. Requirió menos energía y fue mucho más simple. Esto podría deberse a que el Gonfos ya no tenía conciencia propia, pero la causa principal subyacente eran las características inherentes de la criatura. Aunque los huesos del Gonfos tenían un mayor potencial activo, su calidad no era lo suficientemente buena. En resumen, sus huesos no podían contener demasiada energía de la semilla de fuego. Al fin y al cabo, se trataba de una bestia salvaje típica del bosque. Estaba en los niveles inferiores de la cadena alimentaria, por lo que no podía retener tanta energía en sus huesos. El pterosaurio tampoco era grande, era incluso más pequeño que el Gonfos, pero Xiao Xuan notó que los huesos del pterosaurio podían almacenar más energía de la semilla de fuego que los del Gonfos. El tamaño de los huesos del animal no tenía ninguna correlación con la cantidad de energía que podían almacenar. Entonces, podría ser que cuanto más avanzada la especie, o cuanto más fuerte la persona, mayor cantidad de energía podía almacenar. Xiao Xuan decidió que tendría que probar con una bestia feroz, recién sacrificada, en el mercado. Justo planeaba marcharse, pero de repente pensó en el pterosaurio que seguía tendido sobre la mesa. Se giró para mirarlo. La criatura también torció rígidamente el cuello para mirar a Xiao Xuan. Xiao Xuan giró la cabeza y salió por la puerta de la cámara secreta. Cerró de un tirón la gruesa y pesada puerta de piedra detrás de él y la aseguró firmemente al marcharse. En el mismo instante en que Xiao Xuan cerró la puerta, liberó al pterosaurio del control telepático. Sin embargo, no se alejó mucho. Se quedó junto a la puerta, esperando y observando. Xiao Xuan podía percibir los movimientos del pterosaurio dentro de la habitación. Era como si la imagen se proyectara en su mente. Era cristalina. Sin embargo, no era una imagen del cuerpo completo de la criatura. Solo podía ver su estructura ósea. Esto se debía a que sus huesos estaban llenos de la energía de la semilla de fuego, por lo que incluso cuando la criatura movía la cola de un lado a otro, podía ver esos movimientos con claridad. Después de que Xiao Xuan se marchara, el pterosaurio recuperó su libertad. Una vez en pie, escudriñó la habitación con cautela, y emitió un grito para asegurarse de que no había nadie cerca. Tras esperar pacientemente un rato, finalmente se dio la vuelta y se arrastró hacia el Gonfos sobre la otra mesa. Las alas del pterosaurio eran mucho más flexibles ahora en comparación con cuando el hielo de su cuerpo se derritió por primera vez. También se arrastraba mucho más rápido. El hedor a sangre del cadáver del Gonfos despertó el hambre en el pterosaurio, que ahora se arrastraba aún más deprisa. En cuanto llegó al Gonfos, el pterosaurio extendió el cuello y mordió profundamente en él. La pequeña porción que Xiao Xuan le había dado claramente no había sido suficiente para saciar su hambre. La criatura no era fuerte, por lo que solo arrancaba pequeños trozos de carne con sus afilados dientes del cuerpo del Gonfos. No desgarraba grandes pedazos cada vez, pero comía con gran rapidez. Xiao Xuan se marchó después de observar desde fuera de la puerta durante un rato. No había nada importante en la habitación, así que Xiao Xuan no estaba preocupado. No importa cuánto daño causara el pterosaurio, no había forma de que atravesara las gruesas paredes de piedra de la cámara secreta, ¿verdad? Al mismo tiempo, Xiao Xuan también quería saber a qué distancia podía mantener un control estable sobre el pterosaurio. Cuanto más tiempo dedicaba a estudiarlo, más secretos descubría sobre este método de esclavización. Le permitía entender más sobre la persona que lo inventó. Hasta ahora,
Nadie sabía quién o qué grupo estaba detrás de todos los monstruos. Yi Si dijo que la familia Yi estaba involucrada, pero no estaba seguro de cuántos exactamente. Luego estaba la persona que abandonó la familia Yi hace 1000 años. ¿Cuál era exactamente su papel en todo este asunto? Xiao Xuan sacudió la cabeza y continuó caminando hacia la salida del castillo. Al mismo tiempo, observaba la imagen proyectada en su mente. Mientras estuviera dentro del radio de control, podía ver los movimientos del pterosaurio. Xiao Xuan seguía viendo una imagen clara en su mente de la habitación, incluso cuando salió del castillo del río ardiente. El pterosaurio seguía comiendo. Xiao Xuan fue a un puesto que vendía carne de bestias feroces y eligió una bestia que acababa de ser sacrificada. La llevó, de regreso, hasta la habitación secreta. El pterosaurio todavía estaba desgarrando la carne del gonfos, pero de repente dejó de comer y se retiró a un rincón al oír los pasos de Xiao Xuan. Xiao Xuan lo ignoró. En cambio, depositó la bestia feroz que llevaba sobre la mesa de piedra. La bestia ya había sido limpiada y le habían extraído las vísceras. Toda su sangre había sido escurrida y él incluso la frotó para verificar si aún quedaba sangre en el animal. Solo unas pocas gotas de sangre cayeron sobre la mesa. Cuando el pterosaurio olió la sangre fresca de la bestia, asomó la cabeza desde detrás del gonfos y miró en dirección a Xiao Xuan. Estaba probando si Xiao Xuan lo obligaría a ponerse a 4 patas como había hecho antes. Volvió a mirar a la bestia feroz. El pterosaurio parecía querer avanzar, pero no se atrevía. Estaba claro que el pterosaurio estaba interesado en la bestia feroz. La carne de bestia feroz era diferente de la carne de bestia salvaje. Después de todo, este tipo de carne atraía a diferentes clases de depredadores. Por las acciones del pterosaurio, Xiao Xuan podía deducir que prefería la carne de bestia feroz a la de bestia salvaje. Lo único que lo detenía era su miedo a Xiao Xuan. Xiao Xuan utilizó el mismo método y realizó el mismo tipo de esclavización en esta bestia. Fue exactamente como él esperaba. Los huesos de bestia feroz podían fusionarse con más energía de la semilla de fuego y absorber más energía que los de una bestia salvaje. Aún así, no podía compararse con la cantidad que un humano podía absorber. Cuando Xiao Xuan experimentaba con el monstruo, aunque no terminó su experimento, ya podía adivinar los resultados. Tras varias rondas de pruebas, Xiao Xuan finalmente dedujo que los humanos podían absorber más energía de la semilla de fuego que las bestias feroces. Esta era probablemente la razón por la que la gente de la ciudad Colina Piedra elegía usar humanos como sujetos de esclavización en lugar de bestias feroces del desierto. Después de terminar las pruebas, Xiao Xuan estaba a punto de llevarse la bestia feroz. Lo único que hizo con esta carne fue usarla para probar el método especial de esclavización. Aún podía comerse después de las pruebas. Por supuesto, no la pondría a la venta en los puestos. Simplemente se la daría a los otros miembros de los Cuernos Ardientes. Los huesos de esta bestia feroz estaban fusionados con la energía de su semilla de fuego. Era diferente de otras carnes. El pterosaurio seguía mirando a Xiao Xuan antes de que él se la llevara. Tomó un cuchillo y cortó un trozo de carne, dejándolo sobre la mesa de piedra. Luego, cargó con la bestia feroz y se marchó. Después de salir de la habitación secreta, Xiao Xuan entregó la bestia a los guerreros que estaban a punto de salir a almorzar. Sacad los huesos y cocinad sopa con ellos. No desperdiciéis la médula ósea. Estos huesos se han fusionado con nuestra semilla de fuego, Dijo Xiao Xuan. El guerrero sostuvo la bestia feroz que Xiao Xuan le había entregado. Miró la bestia feroz en sus brazos.
Todavía no entendía qué había pasado, pero no le dio demasiada importancia. Sabía que solo tenía que seguir lo que dijera el gran anciano. Dio unos pasos adelante y luego se dio una palmada en la cabeza. Todo lo que dijo el gran anciano fue comer. Eso sí lo entendía. Cuando Xiao Xuan regresó a la habitación secreta, notó que solo quedaban 2/3 de la carne de bestia feroz sobre la mesa. El trozo de carne que Xiao Xuan había dejado era aproximadamente del mismo tamaño que el pterosaurio. Al ver cómo seguía comiendo, con agresividad y sin intención de parar, solo podía preguntarse cuánta comida acabaría devorando la criatura al final. El pterosaurio probablemente se había envalentonado al notar que Xiao Xuan ya no lo atacaba. Probablemente también era por la comida. Era más audaz frente a su presa, pero aún no se atrevía a acercarse a Xiao Xuan. Los ojos de la criatura se llenaban de miedo y terror cada vez que miraba a Xiao Xuan. Xiao Xuan dejó de mirar en esa dirección después de echar un vistazo rápido a lo que ocurría. Planeaba probarlo con el gonfos medio podrido. Ya lo había traído hasta aquí. Sería un desperdicio no usarlo. Cuando Xiao Xuan comenzó la esclavización, se mantuvo cauteloso y observó la reacción del pterosaurio. Justo antes, cuando esclavizaba la bestia feroz, notó lo aterrorizado que estaba el pterosaurio. Aunque no gritó, se escondió detrás del gonfos. En la mente de Xiao Xuan, aún podía verlo temblando de puro susto. Ahora, cuando Xiao Xuan invocó llamas a sus manos, el pterosaurio soltó su comida y buscó inmediatamente un lugar para esconderse. En pánico, se escondió inmediatamente bajo la mesa de piedra. Si no hubiera extendido sus alas, lo más probable es que hubiera caído. La criatura acababa de despertarse del hieno, por lo que aún estaba bastante débil. El gonfos medio podrido no hizo perder mucho tiempo a Xiao Xuan. Xiao Xuan tardó el menor tiempo en esclavizar a este. Sin embargo, bajo el control de Xiao Xuan, los huesos del gonfos se desmoronaron después de que se pusiera de pie y diera unos pocos pasos. Era justo como una máquina rota. No podía controlarlo bien. No funciona si el potencial activo es demasiado bajo. Así que era el potencial activo en los huesos, después de todo. No es de extrañar que la gente de la ciudad de la Polina de Piedra no usara cuerpos podridos cuando creaban los monstruos. Todos los cuerpos que habían seleccionado parecían haber sido procesados con cuidado antes de ser esclavizados. Parecían valorar la calidad de los cuerpos de los monstruos. Después de que Xiao Xuan aprendiera el secreto detrás del monstruo secreto del desierto, se lo contó a todos en una reunión de los miembros senior de la tribu Flaming Horn. Sin embargo, no todos podían usar este método para esclavizar a cualquier bestia fiera recientemente muerta. Ninguno de los otros tuvo éxito, ni siquiera Zheng Luo, Duo Kang o los 2 chamanes retirados. Yi Ze no lo había intentado porque estaba estudiando una nueva hierba. Ahora, en la tribu Flaming Horn, entre todas las personas que conocían este secreto, la única que podía realizar, exitosamente, este tipo de esclavización era Xiao Xuan. Todos estaban curiosos cuando oyeron que la criatura antigua había vuelto a la vida. La mayoría de los insectos extraídos del hielo se habían convertido en fertilizante. Solo se conservaron unos pocos únicos, que estaban más completos e intactos. Los 2 chamanes retirados encontraron una cueva en la cima de una colina alta para almacenarlos. Querían conservarlos para que sus descendientes pudieran estudiarlos. Después de todo, estas criaturas provenían de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Podían ser muy posiblemente más antiguos que todos sus ancestros. Ahora, cuando estos 2 chamanes ancianos oyeron que una de estas criaturas realmente había sobrevivido, no podían esperar a ver esta extraña criatura. Duo Kang también mencionó que esta criatura era similar pero diferente a un pájaro. Xiao Xuan
había estado entrenando al pterosaurio durante los últimos días dentro de la habitación secreta subterránea. Esta era una bestia fiera antigua, después de todo. Aunque era más pequeño en tamaño, aún tenía que ser cuidadoso. Xiao Xuan ya había notado cuán agresivo podía ponerse en los últimos días, mientras se recuperaba lentamente. No sería bueno si lo dejaba salir y atacaba a su propia gente. Por eso, lo primero que olieron cuando el grupo de personas siguió a Xiao Xuan hasta la habitación secreta fue el hedor a sangre. Xiao Xuan también sentía que el olor en la habitación era demasiado fuerte. Pero era lo mejor que podía hacer por ahora, porque la bestia no había sido domesticada ni entrenada. Había un trozo de carne en la mesa de piedra que había sido masticado a medias. La mayor parte había sido arrancada. La piedra de luna de agua en la pared aún brillaba. Había una jaula de pájaros de ratán en una esquina de la habitación. Estaba vacía, pero había excrementos en el fondo de la jaula. Si solo se hubieran fiado de su oído, no habrían podido decir dónde se escondía el pterosaurio. Pero al percibir la energía de la semilla de fuego que corría por su cuerpo, podían saber dónde estaba. Una figura se escondía bajo la mesa, en una esquina oscura. Parecía un murciélago, y colgaba boca abajo del lado de la mesa. Las personas de pie en la puerta no podían verlo claramente, debido a su ángulo y la iluminación en la habitación. Un fuerte abrazo a todos los que dejan comentarios en cada video. Son mi motivación diaria. Capítulo 711. ¿Cómo desaparecieron los dinosaurios? Este pterosaurio era cauteloso y estudiaba sus alrededores con ojos vigilantes. Aunque había desarrollado una conexión más cercana con Xiao Xuan durante los últimos días en que lo alimentó, aún le tenía mucho miedo a Xiao Xuan. El pterosaurio ya se había recuperado por completo, y era prácticamente igual al estado en que estaba antes de ser congelado. Ahora tenía una velocidad de reacción mucho más rápida, y sentidos mucho más agudos también. Cuando se abrió la puerta de la habitación secreta, podía sentir a los otros extraños que habían venido con Xiao Xuan. Por eso, se escondió tan rápido. Sin embargo, no aprendió este método de escondite de los murciélagos. En aquel entonces, cuando vivía en el bosque, siempre que sentía peligro, se escondía detrás de arbustos espesos o hojas gigantes. Como era tan pequeño, no podía volar sin miedo en el cielo como los otros pterosaurios gigantes. Durante este tiempo, Xiao Xuan notó que este pterosaurio pertenecía a una especie más pequeña de la familia de los pterosaurios. Probablemente no vería ningún pterosaurio como los que imaginaba en su mente, los tan grandes como Chacha. Los demás rodearon la mesa y esperaron mientras Xiao Xuan sacaba al pterosaurio de debajo de la mesa. Todos lo miraban con ojos ansiosos. ¿Este es el pterosaurio del que nos hablaste? Zheng Luo examinó al pterosaurio que colgaba de la mesa. Realmente se ve raro. No es ni un pájaro ni un murciélago. ¿De verdad viene de hace tanto tiempo? Ao quiso tocar sus alas, pero la criatura se encogió reculando. Podía sentir la energía de la semilla de fuego dentro de los cuerpos de estos extraños. Aunque se veían diferentes, sus energías eran similares. ¿Amigos? Esa fue la primera idea de la criatura. Aunque el pterosaurio no podía entender por qué estas personas se veían tan diferentes a él, sabía lo que debía hacer. Xiao Xuan lo había entrenado para no atacar a nadie con energías similares. Lo castigaba cada vez que atacaba a personas con la energía de la semilla de fuego, por lo que ya no se atrevía a hacerlo. La criatura solo los observaba con cautela y se esquivaba cada vez que intentaban tocarla. Es increíble. ¿Sobrevivió tanto tiempo dentro del hielo? Si es tan pequeña. Duo Kang levantó la mano para medir su tamaño. Era aún más pequeña que los 2 gonfos que le dio a Xiao Xuan, pero tenía una fuerza vital sorprendentemente potente. Xiao Quan, ya que encontraste uno,
¿Qué crees que pasó con las otras bestias de esa época? El chamán retirado se acarició la barba pensativo. Por lo que vimos en los insectos y bestias muertos, y ahora este pterosaurio, parece que las bestias de esa época eran muy diferentes a las de ahora. Sí, las bestias de esa época eran realmente diferentes a las de ahora, pero no sé qué las hizo desaparecer. Yo también estuve pensando en esto estos días, y se me ocurrieron unas cuantas teorías. Dijo Xiao Xuan. Los otros cuernos ardientes no le preguntaron a Xiao Xuan cómo sabía todo eso. No les parecía importante. Incluso si le preguntaban y Xiao Xuan les decía que sus ancestros se lo habían contado, le habrían creído. Lo que más les importaba era lo que Xiao Xuan decía, no de dónde sacaba esa información. Los ojos de los dos chamanes retirados se iluminaron de repente con interés al oír las palabras de Xiao Xuan. Los demás también miraron a Xiao Xuan, esperando que continuara. Cuando oyeron que Xiao Xuan decía que estas criaturas existían incluso antes que sus ancestros, todos se quedaron impactados. No podían imaginar cómo era esa era. ¿Cuál era el estatus de los humanos en aquellos días? ¿Por qué crees que desaparecieron? Puede que haya sido la semilla de fuego. Dijo Xiao Xuan. ¿La semilla de fuego? Los demás estaban todos dudosos. ¿Qué tenía que ver la semilla de fuego con esto? Me di cuenta de que este pterosaurio le tiene miedo a las llamas de la semilla de fuego. Aunque también le tiene cautela al fuego normal, su reacción es mucho más fuerte ante las llamas de la semilla de fuego. Xiao Xuan notó este fenómeno cuando probó el método especial de esclavización, así que lo volvió a probar en los días siguientes. La criatura reaccionaba igual cada vez. ¿Le tiene miedo a la energía de la semilla de fuego? No importaría si le pasara a cualquier otra bestia, pero ¿no dijiste que se recuperó gracias al poder de la energía de la semilla de fuego? ¿Cómo puede tenerle miedo? Todos estaban confundidos por esto. Otras tribus sentirían una energía repulsiva de su semilla de fuego, pero las criaturas con energía de la misma semilla de fuego no deberían reaccionar así. Las otras bestias marcadas por la semilla de fuego de la tribu tampoco eran repelidas por ella. Creo que sí sabe que las llamas que produzco no pueden hacerle daño. Parece más bien que actúa por un instinto natural de esconderse de las llamas de la semilla de fuego. ¿Podría ser que viera algo similar a la semilla de fuego antes de quedar congelada? Probablemente desarrolló un miedo innato a cualquier cosa parecida a una semilla de fuego. Por eso era tan esquiva. Espera, espera. Ambos chamanes sacaron sus plumas y pergaminos de piel de bestia y empezaron a escribir. Después de garabatear, levantaron la vista hacia Xiao Xuan. ¿Qué decías? Era su deber, después de todo. Aunque ambos se habían retirado, estos ancianos seguían muy interesados en todo lo relacionado con la historia. Incluso si lo que decía Xiao Xuan era solo una suposición, lo anotarían. ¿Y qué si no podían probarlo? Sus descendientes podrían encontrar la respuesta algún día. Después de leer lo que escribieron los dos ancianos, Xiao Xuan continuó con su relato. Sí, quiero decir, si el pterosaurio vio una semilla de fuego poco antes de quedar congelado, eso explicaría su reacción a la energía de nuestra semilla de fuego. Probablemente olvidaría cosas de hace mucho tiempo, pero si vio nuestra semilla de fuego poco antes de congelarse en el hielo, su reacción tendría sentido. En aquellos días, las semillas de fuego probablemente aún estaban en estanques de fuego. Fue hace tanto tiempo, así que seguramente no había semillas de fuego fusionadas. Todos asintieron aprobando. Entendían lo que decía Xiao Xuan. Incluso al otro lado del mar, la fusión de la semilla de fuego solo había empezado hacía poco. Incluso como máximo, no habría sido más de 10.000 o 100.000 años, mucho menos 1.000.000. Si la semilla de fuego existía en esa época, aún estaría en su forma antigua.
Aunque no tengo idea de qué pasó realmente en ese entonces, supongo que esto tiene que ver con la semilla de fuego antigua. De lo contrario, la criatura no le tendría tanto miedo. Por cómo mira las llamas de la semilla de fuego, está claro que no es su primer encuentro. Es como si estuviera viendo algo terrorífico y familiar. Xiao Xuan no podía leer lo que pensaba el pterosaurio, porque este método de esclavitud no era el mismo que el que usó con Zafiro, el escarabajo. Esta esclavitud se dirigía a los huesos de la criatura y no a su conciencia, por lo que Xiao Xuan no podía saber qué pensaba la criatura. Solo podía hacer especulaciones basadas en sus observaciones. Todos aceptaron la suposición de Xiao Xuan. En sus corazones, la semilla del fuego era lo más poderoso del mundo. Si algo podía hacer desaparecer a todas las bestias feroces de aquella época, solo podía ser la semilla del fuego. No podían aceptar otras razones. ¿Podía haber algo más poderoso que la semilla del fuego? No creían que existiera tal cosa. Sin embargo, es solo una teoría. Hay muchos factores inciertos, y nadie más sabe qué pasó realmente en aquel entonces, aparte de él. Xiao Xuan señaló al pterosaurio alerta que estaba de pie sobre la mesa de piedra. Dado que ya había usado este método de esclavitud en esta criatura, Xiao Xuan no pensaba que fuera posible usar el método que aplicó con Zafiro, el escarabajo. Estos dos métodos eran demasiado diferentes. Si no tenía cuidado, el pterosaurio podría explotar y morir. Entonces ni siquiera quedarían sus huesos. Además, estos eran asuntos que habían ocurrido hacía mucho tiempo. No había una razón real para investigar más. De todos modos, no eran arqueólogos. Podían poner sus esfuerzos en otras cosas, como construir caminos cerca del río Llama Ardiente y nuevas casas. Los otros cuernos ardientes de llama solo sintieron curiosidad por un rato. No tenían intención de investigar más. Tenemos que cuidarlo muy bien. Juan, si no puedes hacerlo bien, puedes dejárnoslo a nosotros. Esta criatura vio la antigua semilla del fuego de hace muchísimo tiempo. Existía incluso antes que nuestros ancestros. Y está viva. Los dos chamanes, retirados, querían quedarse más tiempo en la habitación secreta. Así que cuando se fueron, aún miraban hacia atrás a la criatura sobre la mesa, con ojos llenos de añoranza. Entre toda la gente del grupo que había venido, los dos ancianos eran probablemente los que tenían más interés en el pterosaurio. Él sabía que los dos chamanes probablemente querían que tratara a este pterosaurio como la mascota de la tribu, pero Xiao Xuan no pensaba igual. Esta criatura no era grande, y además era muy feroz e indómita. ¿Una mascota? Ya se daría por satisfecho, si no hería a nadie. Después de que los demás se fueron, Xiao Xuan observó cómo el pterosaurio saltaba de la mesa de piedra y planeaba hasta el suelo en busca de comida. Juzgando por su comportamiento ese día, probablemente podría soltarlo en unos días más. 5 días después, Xiao Xuan salió de la habitación secreta subterránea, con una jaula de bronce verde recién hecha en las manos. Cubrió la jaula con una tela fina. La tela tenía agujeros, así que aunque la gente a su alrededor no podía ver qué había dentro, vieron un par de ojos curiosos mirando desde el interior a través de los agujeros. Xiao Xuan no abrió la jaula en el castillo del río Llama Ardiente. La sostuvo con una mano y la llevó hasta el punto de comercio. Caminó a través del punto de comercio, cruzó el puente y se dirigió a la sede principal de los cuernos ardientes de llama. Junto al río Llama Ardiente, un grupo de personas estaba cavando canales desde el río. Otros grupos que se unieron venían de la tribu Taige. Necesitaban mano de obra para cavar los canales. Y no podían depender solo de la gente de las tribus Cuernos Ardientes de Llama y Taige. Tenían otros asuntos que atender en sus tribus. La tribu Taige estaba construyendo nuevos edificios para ellos, por lo que no podían enviar a demasiados de su gente.
solo vinieron algunos. Si algún otro hombre fuerte quería venir a ayudar, trabajaba a cambio de algunos bienes de la tribu Cuernos Ardientes de Llama. La tribu Cuernos Ardientes de Llama incluso proporcionaba 2 comidas al día para estos trabajadores. Había otros de equipos de expedición que querían unirse, pero llegaron un paso tarde. Ya tenían suficiente gente para el trabajo y todos ya habían empezado. El puente de piedra en el río Llama Ardiente interceptaba el río, por lo que no era conveniente para que los barcos viajaran río arriba y abajo. Por eso, decidieron cavar un canal que rodeara el puente de piedra y se conectara con el tramo inferior del río. Era un proyecto enorme que requería mucho trabajo, pero no tenían prisa, así que estaba bien. Los Cuernos Ardientes de Llama habían cavado un lago artificial antes, por lo que tenían experiencia en excavaciones. No les resultaba problemático en absoluto. Cuando Xiao Xuan pasó por allí, seguían cavando con ahínco. Xiao Xuan trajo una bestia temible del punto de comercio para ellos como comida extra para el almuerzo. También se detuvo a preguntar sobre el progreso del trabajo y si habían tenido algún problema. Cuando oyó al responsable decir que todo iba sobre ruedas, no se quedó mucho más. Caminó hacia el puente gigante del río Llama Ardiente y se fue, sosteniendo la jaula en la mano. ¿Qué llevaba el gran anciano en esa jaula? Preguntó un guerrero Cuernos Ardientes de Llama a otro guerrero a su lado mientras veía a Xiao Xuan alejarse. No sé. Siento algo con la energía de nuestra semilla del fuego. ¡Qué raro! ¿Será que el gran anciano marcó otra bestia temible? ¿Qué tan grande era la jaula? Ni siquiera es tan grande. ¿Qué bestia temible podría caber ahí? ¿Qué más podría ser si no es una bestia temible? ¿Crees que nuestro gran anciano cazaría un animal salvaje normal? Déjalo. Lo sabremos cuando lo libere. Capítulo 712. Definitivamente una bestia temible. Xiao Xuan llevó la jaula de regreso a la sede todo el camino. Cuando llegó a un lugar sin nadie alrededor, abrió la jaula. El pterosaurio ya no podía esperar más. Cuando Xiao Xuan levantó la tela que cubría la jaula, el pterosaurio se tensó de inmediato. El pterosaurio podía ver el exterior a través de los pequeños agujeros en la tela. El aroma del bosque le resultaba familiar, aunque era ligeramente diferente al que recordaba. Mientras estuviera en el bosque, se sentía eufórico. El pterosaurio había estado encerrado demasiado tiempo en la habitación secreta subterránea. Y cada día solo podía mirar las mismas piedras de luna acuosa y las paredes de piedra que lo rodeaban. Al ver el nuevo entorno, estaba tan emocionado que voló hacia el cielo de inmediato. Sin embargo, no se atrevía a moverse mientras aún estaba dentro de la jaula. Xiao Xuan reprimía con fuerza sus movimientos cada vez que no se portaba bien, por lo que había aprendido a comportarse dentro de la jaula. Antes de que Xiao Xuan abriera la jaula, el pterosaurio no se atrevía a saltar ni a moverse. Después de aterrizar en la hierba verde, el pterosaurio bajó la cabeza y olió el aroma familiar de la hierba, antes de dar un mordisco. Luego, con un aleteo, el pterosaurio se elevó del suelo. Xiao se preguntaba si este pterosaurio era único o si todos los pterosaurios eran así. Era muy obvio que la criatura no volaba con la naturalidad de esos pájaros que volaban a diario. Este pterosaurio no era tan flexible ni ágil. Después de aterrizar en un árbol, se quedó en lo alto observando todos los árboles y la hierba de abajo. También podía ver con claridad el río que no estaba muy lejos. Aleteó las alas, como si estuviera listo para volar. Pero dudó y miró a Xiao Xuan de nuevo. No se atrevía a volar porque no estaba seguro de si moriría si Xiao Xuan tomaba el control de su cuerpo en medio del vuelo. Por eso, el pterosaurio se detenía de vez en cuando para mirar a Xiao Xuan, verificando si estaba enojado o decía algo antes de continuar volando. El pterosaurio era pequeño,
por lo que no tenía problemas para volar a través del bosque denso. La combinación de colores en su cuerpo era una mezcla del verde del bosque y el gris de las ramas. Se camuflaba bien mientras volaba entre los árboles. Xiao Xuan incluso notó que la criatura había aprendido a ocultar su respiración. Sin embargo, no estaba ocultando su propia respiración. Ocultar la propia respiración era una habilidad que todos los cazadores debían aprender, y la había dominado mucho antes. Ahora, estaba aprendiendo a ocultar la respiración de la energía de la semilla de fuego, del cuerno ardiente en su médula ósea. Tal vez en sus futuras cacerías, dominaría el control de su respiración más rápido. Una vez que pudiera controlar su respiración y ocultarla por fin, nadie podría encontrarlo fácilmente, excepto Xiao Xuan. A veces, los animales de pequeño tamaño no deben subestimarse. Podrían ser mucho más peligrosos que las bestias más grandes. Xiao Xuan no lo llevó al área residencial de la tribu. Solo lo sacó para que se moviera en el bosque cerca de los límites de su territorio. Había una torre de vigilancia allí. Los soldados de patrulla descansaban allí cada vez que terminaban sus rondas. Xiao Xuan notó que el pterosaurio se portaba bastante bien, así que lo llevó a esa área. Ahora, ya podía entender las órdenes simples que le daba Xiao Xuan. El pterosaurio estaba cazando algunos insectos que se escondían detrás de una hoja, pero cuando Xiao Xuan le indicó que lo siguiera, dejó su presa de inmediato y siguió a Xiao Xuan hacia el bosque sin cuestionar. Gran anciano. El equipo que descansaba en el bosque se puso de pie. Acababan de terminar de patrullar y estaban descansando allí. Después de que los soldados de patrulla saludaron a Xiao Xuan, sus ojos se dirigieron a la otra figura a su lado. Xiao Xuan señaló al pterosaurio que descansaba en el árbol junto a él. Dijo: Va a estar bastante activo por esta zona estos días. Tengan cuidado de no derribarlo. No es un pájaro y es muy feroz. Los soldados de patrulla miraron. El pájaro, que descansaba en el árbol, también los miró. La pupila vertical de la criatura era ovalada y parecía tener una visión aguda. Las personas con suficiente experiencia en la caza podían identificar el tipo de bestia de un animal juzgando sus ojos. Algunos herbívoros que solían ser presa de los depredadores tenían pupilas horizontales, mientras que los depredadores usualmente tenían pupilas verticales. También había otros con formas de pupila diferentes, como pupilas redondas. Esta forma de determinar la especie de un animal era muy restrictiva y no era muy precisa, pero seguía siendo una habilidad que los cazadores experimentados adoraban compartir con los novatos. Independientemente de si este pájaro era realmente feroz, al menos nadie lo trataba como un herbívoro inofensivo. Después de informar a los soldados de patrulla, subió a la torre de vigilancia e informó también a los soldados estacionados allí. El pterosaurio esperó en la rama un rato, y solo aleteó las alas, y voló hacia Xiao Xuan, cuando lo vio aparecer en la torre de vigilancia. Voló hasta la torre y se posó en el techo. Xiao Xuan estaba hablando con los soldados de la torre de vigilancia cuando Duo Kang vino a buscarlo. Te vi venir hacia acá. Ven conmigo, te llevo al lugar de Tai para echar un vistazo. Me enteré de que ya casi terminaron con las casas y las granjas para hoy. También podríamos hablar con ellos sobre nuestros planes para las próximas cacerías. La tribu Taiye también necesitaba cazar por aquí y por allá, y definitivamente había lugares para hacerlo. Después de todo, se trataba de un bosque enorme. Las 6 rutas de caza que marcó la tribu Cuernos Ardientes no cubrían mucho territorio, y ni siquiera habían penetrado en lo profundo del bosque. Algunas partes más profundas del bosque ni siquiera habían sido exploradas. Sin embargo, la tribu Taige quería establecer una nueva ruta de caza, y eso no era algo que se pudiera hacer en 1 o 2 días. Por eso, los hombres de la tribu Taye
habían estado siguiendo a los de Cuernos Ardientes al bosque para decidir dónde trazar su ruta. Todavía no estaba confirmado. Cuando Xiao Xuan se enteró de esto, decidió seguir a Duo Kang porque en ese momento no tenía mucho que hacer. Pero no planeaba llevarse al pterosaurio. Planeaba dejarlo vagar por la zona mientras tanto. Incluso si Xiao Xuan se iba a la tribu Taihe, aún podría sentir dónde estaba y controlarlo. Xiao Xuan había determinado su radio de control y sabía a qué distancia podía estar de él y aún así controlarlo. La propiedad de la tribu Taihe todavía estaba dentro de esa distancia. Después de que Xiao Xuan y Duo Kang se fueron, los guerreros en la torre de vigilancia no pudieron contener su curiosidad. Sacaron la cabeza por la ventana y miraron a la criatura en el tejado. Últimamente, no habían visto un solo pájaro en su tribu. Los patos y las bestias domesticadas no contaban. Después de regresar del mar, Chacha había estado saliendo a cazar al bosque. Probablemente porque la comida que cazaba en el mar era demasiado sosa. Y desde que volvió, había estado saliendo de aventuras. A veces no lo veían durante varios días. En cuanto al halcón de nieve de Guige, volaba demasiado rápido y solo se quedaba cerca de la zona residencial, así que rara vez lo veían. Los guerreros en la torre de vigilancia examinaron a ese pájaro extraño. Sí, en efecto. La mayoría de los Cuernos Ardientes consideraban a las criaturas con alas como pájaros. Este solo era un poco diferente de los otros pájaros que habían visto antes, por lo que todos estaban curiosos. ¿Escucharon? El gran anciano trajo este pájaro del mar. ¿Un pájaro del mar? No me extraña que se vea tan raro. El pterosaurio estaba descansando en el tejado de la torre de vigilancia. Probablemente no le gustaba que la gente lo estuviera mirando, así que voló desde el tejado. La torre de vigilancia estaba cerca del río Cuernos Ardientes. Desde lo alto de la torre de vigilancia, los ojos del pterosaurio podían ver más allá de los bosques y observar lo que había en el río. Al despegar del tejado de la torre, planeó en el aire y voló hacia el río. No, se voló. Probablemente no se irá muy lejos, ¿verdad? Miren, por allá. Va hacia el río. El pterosaurio batió las alas 2 veces y se lanzó agresivamente al río. ¿Es un pato? ¿Cómo puede nadar? Los guerreros en la torre de vigilancia estaban todos atónitos. Los patos de su tribu no se veían así. Creo que algo anda mal. Miren allá. ¿Qué está pasando? Rápido, vamos. Pronto. Cuando los soldados de patrulla oyeron el alboroto de los demás en la torre de vigilancia, ellos también entraron en pánico. Todos corrieron juntos al río Cuernos Ardientes. Las personas que inicialmente estaban en la torre de vigilancia vieron el agua salpicando salvajemente en el río. Parecía que algo estaba luchando bajo el agua. Solo estaban preocupados por el pájaro extraño que se había zambullido en el río. El río estaba lleno de pirañas, después de todo. Era el gran anciano quien lo había traído allí. Si le pasaba algo, le deberían una explicación. Todo había sucedido bajo su vigilancia, y había ocurrido demasiado rápido. Cuando llegaron corriendo, ya era un paso demasiado tarde. El río ya se había teñido de rojo sangre. Xiao Xuan estaba caminando con Duo Kang hacia la zona residencial de Taihe, pero de repente se detuvo. ¿Qué pasa? Espera. Tengo que volver. Algo pasó por allá. ¿Qué pasó? ¿Te sigo? Duo Kang sabía que lo que hacía volver a Xiao Xuan no era un asunto menor. Cuando los dos finalmente llegaron al río Cuernos Ardientes, vieron a la multitud de gente allí. Eran los mismos guerreros de la torre de vigilancia y los que patrullaban. ¿Qué pasó? Duo Kang dio un paso adelante y les preguntó. La gente que estaba apiñada allí se apartó y les dejó pasar.
En el suelo había un bulto de carne sanguinolenta. No era el pterosaurio que se había zambullido en el río. Era una piraña, de mitad de la longitud de un humano. La piraña ya no se parecía en nada a como era cuando estaba viva. Trozos de carne colgaban del cadáver de la criatura, y todas las agallas y escamas habían sido arrancadas a la fuerza. Media cola colgaba de su cuerpo, y no quedaban globos oculares en las cuencas. Estas heridas no habían sido infligidas por otras pirañas. Aunque algunas de estas heridas habían empeorado por otras pirañas, no fueron ellas las que la hirieron tan gravemente. Duo Kang había visto animales destrozados por pirañas. Era diferente de las heridas en esta piraña. ¿Esto? ¿Qué pasó? Duo Kang les preguntó a todos los que estaban allí. La gente del torreón de silbato y los demás que patrullaban miraron al mismo tiempo hacia un árbol no muy lejos. En ese árbol, el extraño pájaro se estaba sacudiendo el agua de las alas. Duo Kang miró al pterosaurio en el árbol y luego a la piraña que había sido brutalmente asesinada. Luego, se giró y miró a los otros guerreros a su alrededor. Sus ojos estaban llenos de asombro. ¿Lo mató? Todos los que estaban allí asintieron. Es verdad. Lo vieron con sus propios ojos. Cuando sacaron el pez del río, el extraño pájaro todavía estaba desgarrando la carne de la piraña. El pájaro del que tanto se preocupaban no estaba en problemas en absoluto. Los guerreros que habían sacado el pez del río miraron con rabia al extraño pájaro en el árbol, y se preguntaron por qué el pterosaurio había volado hasta el árbol y había dejado de comer el pez. ¿Sintió que Xiao Xuan se acercaba? Duo Kang abrió la boca. Sus labios temblaban sin control. Bestia temible. Tenía que ser una bestia temible. ¿Cómo no iba a serlo, si era tan feroz? Durante todos sus años de caza, Duo Kang nunca había visto una bestia temible tan pequeña. Tal vez existieran otras en el bosque, pero normalmente iban a por bestias temibles, más grandes. Las más pequeñas eran más difíciles de encontrar, porque podían esconderse. El rango de una bestia temible no se determina por si es lo bastante fiera o brutal. Lo que importa es si tiene la fuerza. Todo este tiempo, Duo Kang había tratado a este pterosaurio como si fuera una de sus patos. Nunca lo había pensado. Duo Kang miró de reojo la piraña sanguinolenta en el suelo, que ya no se parecía a una. Tragó saliva y le dijo a Xiao Xuan. Creo que por fin sé por qué sobrevivió al hielo. Capítulo 713. Aves de repuesto. Después de descubrir lo brutal y feroz que era este pterosaurio, todos se aseguraron de vigilar de cerca a la bestia. Durante los siguientes días, Xiao Xuan lo dejó vagar libremente por la zona y cazar comida. El pterosaurio comía todo tipo de animales, incluidos escarabajos voladores, ardillas voladoras de piedra e incluso insectos subterráneos. Siempre que no terminaba su comida, la escondía. Eso explicaba por qué encontraron tantos insectos muertos y pequeñas bestias dentro del hielo. El pterosaurio probablemente los había escondido a todos después de cazarlos. Seguramente ocurrió algún accidente entonces que los congeló a todos. Por supuesto, el proceso de entrenamiento del pterosaurio no fue del todo suave. A veces, el pterosaurio volvía a su naturaleza salvaje, y era bastante difícil de domar. Incluso intentó volar cuando Xiao Xuan no estaba prestando atención. Esta criatura solo podía ser domada con castigo, y no con recompensas. No recordaba si Xiao Xuan era amable con él, así que cada vez que se rebelaba, Xiao Xuan simplemente reprimía su poder a la fuerza. Después de unas cuantas veces, se portó mucho mejor. Sin embargo, una de las razones por las que no se atrevía a volar imprudentemente era porque sabía que el mundo había cambiado. Este no era el mismo mundo en el que había vivido,
y era muy peligroso. Los pterosaurios ya no dominaban el cielo. Comparado con volar solo y explorar un entorno nuevo, ¿no era mucho mejor quedarse con los suyos? Al menos, siempre que encontrara algún peligro o aves que lo atacaran, podía volar de regreso, y los cuernos ardientes en patrulla lo protegerían de ellas. El pterosaurio no le temía a una o dos aves, pero si había un enjambre entero, no tenía más remedio que depender de los cuernos ardientes. Xiao Xuan solo tenía curiosidad por qué el pterosaurio peleaba con el halcón de nieve de Weige cada vez que se cruzaban. No volaba tan rápido como el halcón, pero mordía con rapidez, así que lo alcanzaba y le daba un mordisco. El pterosaurio incluso le arrancó algunas plumas al halcón, pero no era una pelea unilateral. El pterosaurio también recibió varios golpes del halcón, y como no tenía tantas plumas como otras aves, las heridas eran evidentes, aunque se recuperaba muy rápido. Después de notar cómo se peleaban con frecuencia, Guige tuvo que dejar que el halcón de nieve viviera en la montaña de la zona residencial. En cuanto a este pterosaurio, Xiao Xuan no lo llevó a la zona residencial, porque todavía no estaba domesticado. ¿Quién podía asegurar qué pasaría si subía? Y si hería a alguno de los niños de la tribu. Sin embargo, el pterosaurio se llevaba bastante bien con Chacha, y nunca intentaba provocarlo. Xiao Xuan no estaba seguro de si era porque el pterosaurio sabía que no era rival para Chacha, pero nunca hacía nada para ofenderlo. A menudo volaba y aterrizaba junto a Chacha, especialmente cuando se topaba con algún peligro, pero cada vez Chacha lo apartaba de una patada. Si Xiao Xuan no le hubiera advertido a Chacha que no lo atacara, lo habría pisoteado y matado. Para entonces, Chacha ya estaba bastante molesto con el pterosaurio. Xiao Xuan pensó que Chacha y el pterosaurio no se llevarían bien, pero de repente acordaron vivir juntos en paz. Después, Xiao Xuan descubrió la razón detrás de su tregua. El pterosaurio había estado ayudando a Chacha a deshacerse de los parásitos en su cuerpo. Los parásitos no solo crecían en bestias peludas del bosque, también crecían en muchas aves. Aunque la mayoría de las aves resolvían este problema por su cuenta, algunas usaban hormigas para eliminar los parásitos de su cuerpo. Otras se frotaban contra plantas antiparasitarias. A veces Chacha se frotaba contra árboles o arbustos, y Xiao Xuan no podía ayudarlo con ese problema. Xiao Xuan no sabía cómo preparar medicinas antiparasitarias para Chacha. No podía deshacerse de esos parásitos, y las plumas de Chacha ya estaban infectadas. Xiao Xuan sabía que las aves tenían sus propios métodos para lidiar con eso, así que no intervenía. Pero ahora, el pterosaurio había resuelto el problema de Chacha, y parecía bastante experto en ello. ¿Acaso su especie llevaba haciendo eso desde hacía mucho tiempo? Xiao Xuan no pudo resolver esa duda, pero se alegró de ver que las dos criaturas ahora podían vivir en paz. Más tarde, Chacha incluso compartió con el pterosaurio las presas que cazaba. Era como si hubieran establecido un lazo fraternal. Ambos se ayudaban mutuamente de buena gana. Xiao Xuan iba a ayudar en el proyecto del canal siempre que tenía tiempo. En su plan, el canal tenía que rodear todos los lugares por donde había pasado el gusano Piedra Rey. Así que era un proyecto enorme. Aunque todos seguían atentos a lo que pasaba en el desierto, en ese momento no podían preocuparse demasiado por ello. Pensaban que la razón por la que la gente de la ciudad Colina Roca no había venido era probablemente porque había un radio de control restringido en el que podían manejar a los monstruos. Los monstruos, parecidos a marionetas, no podían salir del desierto, a menos que las personas que los controlaban salieran también. Eso significaba que mientras la gente de la ciudad Colina Roca tuviera como objetivo el otro lado del mar, los cuernos ardientes no tendrían que preocuparse por ataques de monstruos en otros lugares.
Xiao Xuan estaba discutiendo hoy con Zheng Luo sobre el túnel subterráneo excavado por el gusano Piedra Rey. Durante la discusión, alguien vino y les dijo que habían llegado visitantes de la tribu Pluma y querían hablar de un asunto. El mensajero dijo que el jefe también había pedido que Xiao Xuan estuviera presente en esa charla. Qué raro que vengan en esta época del año, Dijo Xiao Xuan, mientras enrollaba el plano de diseño que tenía en las manos. Todo ese tiempo, habían sellado el túnel hecho por el gusano Piedra Rey, y no dejaban que nadie curioso se acercara a ese bosque petrificado. Por eso, no mucha gente conocía la existencia de ese túnel. Había un túnel que les permitía ir de este lado al otro, del río Flamígero. Tú ve, yo me quedo vigilando aquí, dijo Zheng Luo, mientras tomaba el pergamino de piel de bestia de las manos de Xiao Xuan. No estaba familiarizado con la tribu Pluma y no tenía interés en sus asuntos, así que no necesitaba ir. De acuerdo, búscame si surge algún problema. Xiao Xuan siguió al guerrero que venía de la sede central. También le preguntó al guerrero cuánta gente había venido de la tribu Pluma y cuál era el propósito de su visita. Xiao Xuan al principio pensó que el líder del grupo sería Gu Zi, a quien conocía, pero el guerrero que lo escoltaba le dijo que esta vez había venido en persona el jefe de la tribu Pluma, si no, el jefe no habría pedido que estuviera Xiao Xuan. ¿Pasó algo grave? No parece. Esos tipos no lucen muy ansiosos, pero... El guerrero dudó, y luego continuó. Los oí decir que querían venir a cazar aves en el bosque, para reponer su reserva de pájaros. ¿Reponer su reserva de pájaros? Sí, y creo que el jefe piensa hacer lo que piden. Gran anciano, tú también lo sabes. No tenemos muchos pájaros en nuestra tribu. Especialmente después del incidente con Wu He, los cuernos ardientes habían estado pensando en reforzar sus defensas aéreas. Necesitaban al menos unos cuantos pájaros más para alertarlos si ocurría algo. Alguien lo había mencionado antes. Incluso habían querido pedir un huevo de águila montañesa gigante a la tribu Hui para incubarlo ellos mismos, pero mucha gente se opuso. No todo el mundo aquí era capaz de montar o domar un águila montañesa gigante. La tribu Hui tenía generaciones de experiencia y podía vivir en armonía con todas las águilas montañesas gigantesas. Otra gente, probablemente, no podría manejarlo. Solo mirad a Chacha. Además de Xiao Xuan, el pájaro no obedecía a nadie más, ni siquiera al viejo que. Estos pájaros eran demasiado difíciles de domar y controlar, así que lo dejaron y decidieron buscar objetivos más fáciles. Esta vez, como la gente de la tribu Plumas había venido, los cuernos ardientes tuvieron de repente una idea. La tribu Plumas eran expertos en domar pájaros y sabían qué pájaros eran adecuados para qué fines. Las grandes tribus de la región central estaban todas ocupadas en esos días. La tribu Mang y la tribu Ocho Extremidades habían estado teniendo reuniones y parecían estar planeando algo. La tribu Plumas no podía hacer nada al respecto. Y la tribu Hui y la tribu Tianshan habían estado ocupadas en las llanuras herbosas. Estaban demasiado lejos de esas otras tribus. La tribu Mil Máscaras había estado reuniendo nuevos seguidores desde que fusionaron su semilla de fuego. Habían estado protegiendo a las tribus pequeñas y medianas que también habían fusionado sus semillas de fuego. Algunas habían fallado, pero la tribu Mil Máscaras hacía que esas tribus pequeñas y medianas se sintieran más seguras. Después de que la tribu Plumas fusionara su semilla de fuego, habían estado planeando hacer algo que siempre tuvieron en mente, pero nunca lograron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que reabastecieron su reserva de pájaros? Xiao Xuan todavía estaba en camino hacia la sede central. Mientras tanto, al pie de la montaña en la sede central, unos cuantos jóvenes de la tribu Plumas estaban discutiendo qué pájaros querían cazar después de entrar en el bosque.
Durante su discusión, uno de ellos abrió mucho los ojos y dio un codazo a la persona de al lado, indicándole que mirara en la misma dirección. Mira, ¿qué pájaro es ese? Los demás miraron todos en la misma dirección. En un árbol no muy lejos de ellos, un pájaro de aspecto extraño los observaba mientras descansaba en las ramas.